Bueno, entonces oficialmente quiero decirle muy buenos días a todos. Junto con saludarles, quiero recordarles que hoy día lo que tendremos es un fireside chat con Daniel Weinman, que será moderado por Fernando Rivera, que es el Managing Partner de Buen Trip Ventures. El formato de la sesión será que los primeros minutos se creará una conversación guiada por Fernando y luego seguirá una ronda de preguntas que tengan ustedes. Durante la sesión podrán ir escribiendo todas las preguntas en el chat para que las vayan respondiendo a lo largo de la sesión, pero como les digo, sobre todo en la parte del final. También, y como es de costumbre, para que Daniel pueda estar en contexto con el estado de sus startups, vamos a destinar los primeros 5 minutos de esta sesión a que un representante que yo voy a nombrar de cada startup pues se presente y nos comente brevemente lo que hacen sus startups. Entonces, con eso dicho, quiero invitar a que nos comente Estefanía, de pronto, cuéntanos un poquito. Hola a todos, buenos días. Un gusto, Daniel. Sí, soy la CEO de Pronto. ¿Qué es lo que nos ha permitido crear esta empresa? Bueno, hemos visto cómo todas las mayoría de empresas tienen problemas de liquidez, no pueden recaudar todos los cobros de una manera automática y hemos creado esta solución que le permita de una manera sencilla poder aumentar la liquidez de las empresas y no solo aumentarla, sino también llegar a esa liquidez con mayor velocidad. Entonces, lo que proponemos es una plataforma que te permite automatizar a través de un centro robusto de notificaciones todas las comunicaciones, de tal manera que así como se crean los famosos funnel de ventas, se crea un funnel de cobranzas, de tal manera que yo recaude sin esfuerzo en etapa inicial con personas como tal, y básicamente optimizamos costos, tenemos mayores ingresos y a una velocidad que no la podría tener sin tecnología. Esto es posible también por un background que tengo no solamente en tecnología, donde he podido ganar esa expertise también de masificar productos, sino también por todo el expertise en cobranzas a nivel LATAM que he tenido la oportunidad de desempeñar en los últimos 2 años. Bueno, nuestro mayor desafío en este momento es terminar el MVP. Tiene 3 fases, ya en esta primera fase ya tenemos clientes que los están probando. Ay, perdón, ya cumplí el minuto. Entonces, nuestro desafío para los siguientes meses es terminar el MVP y masificar la plataforma. Así que nada, gracias. Increíble, muchísimas gracias, Estefanía. Ahora voy a invitar a David de Taxo, por favor. Cuéntanos, ¿en qué andan? Gracias, Leonardo. Bueno, yo soy David Paredes, cofundador de Taxo, conjunto con Jacobo, que ya lo conocen. Y nosotros nacemos de un spin-off de otra startup que se llama Contap. Contap es un TurboTax, por así decirlo, latinoamericano. Y nos dimos cuenta con Jacobo que la historia que hicimos en Contap de crecimiento, de innovar a un contador, con la tecnología podemos lograrlo hacer a otros contadores y pues a muchos clientes. Entonces somos una plataforma de digitalización de procesos y gestión de clientes para contadores y despachos de contadores, que lo que vamos a hacer es modernizarle 100% al contador para que haga su trabajo mucho más rápido y nosotros como clientes, pymes, startups por detrás, tengamos mucha tecnología y fluya mucho el trabajo entre el contador y el cliente. El contador tiene una herramienta de digitalización de su negocio, de automatizar todos sus impuestos y no somos un sistema contable, somos un sistema que automatiza la gestión que tiene que hacer el contador para llevar el tracking de las obligaciones de sus clientes. Clarísimo. Increíble, clarísimo. Muchísimas gracias, David. Ahora quiero invitar a Andrea de Vitruvian. Andrea, cuéntanos un poquito en qué están. Sí, hola, soy Andrea, soy la CTO de Vitruvian, una empresa de software que utilizando nuestra tecnología de medición virtual ayuda al comprador a encontrar la talla correcta cuando compra ropa en línea. Mis cofundadores y yo tenemos experiencia en desarrollo de software y textiles y también nos apasiona la intersección de tecnología y la moda. El reto que tenemos más grande es ampliar en este momento es ampliar nuestro alcance a las tiendas de ropa de LATAM y partner con plataformas de e-commerce como tiendas nube y otros así. Clarísimo. Gracias, Andrea. Buenísimo, muchísimas gracias.
Ahora quiero dar la palabra, por favor, a Luis de Sabroso. Claro, muchas gracias. ¿Qué tal, Daniel? Nosotros lo que hacemos en Sabroso es ayudar a compañías para que ellos puedan dar de comer a sus colaboradores de forma rápida y fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa que resolvemos? Es de que para que una compañía pueda dar de comer a los colaboradores, tiene que trabajar con caterers. Y esos caterers, para poder dar esa comida, hacen un proceso demasiado manual, en el que envían el menú por Excel, la compañía tiene que estar pendiente de qué es lo que se va a comer, si es que alguien se enferma o cosas por el estilo, tienen que llamar, oye, cancélame esta comida, cosas por el estilo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos un partner con los caterers para que ellos puedan ofrecer una plataforma a las compañías y que estas compañías inviten a todos sus colaboradores para que ellos mismos por su propia cuenta puedan ordenar, puedan programar, cancelar y hasta dar calificaciones sobre su propia comida, mientras que nosotros a ellos le ayudamos a automatizar varios procesos con reportes para que el proceso de 3 horas que se generan en el día a día se reduzca a solo minutos. Increíble. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y último, pero no menos importante, Augusto, pues de Mox, por favor, cuéntanos en qué andas. Sí, muchas gracias. Y disculpa si se oye un poco del background. De hecho, estoy en el aeropuerto, entonces perdón por eso, pero muchas gracias por todo el Fire Chat. Pero bueno, yo soy Augusto Fernández, soy CEO de Mox. Lo que hacemos en Mox básicamente es de infraestructura que conecta a los diferentes sistemas de gestión de nóminas, sistemas de gestión RP, sistemas contables con las entidades financieras. Esto con el propósito de darle al consumidor mayor control sobre sus ingresos y sobre sus cheques. Entonces, los casos de uso de nuestra tecnología al final del día incluyen anticipos de nómina, créditos de nómina, portabilidad de la nómina misma. Y lo que buscamos es automatizar estos procesos tanto para el empleado o el colaborador como para la entidad financiera. En cierta forma somos parecidos a lo que hace Taxo, ¿verdad? De automatizar procesos, pero más enfocado en lo que es la nómina de los colaboradores. Buenísimo. Muchísimas gracias, Augusto. Y con eso, pues Daniel, ya conoces a todas las startups, que un breve pantallazo de qué es lo que hacen cada una. Ahora quiero formalmente darte la bienvenida, Daniel, que eres un amigo de la casa, que nos acompañas ya segundo año como mentor del programa. Para que todos sepan, Daniel tiene una larga trayectoria como emprendedor, inversor y director de empresas tecnológicas, dentro de lo cual me parece importante destacar el cariño que tiene por Ecuador y la comunidad latina en general, su constante contribución al ecosistema emprendedor y sobre todo cómo desde Location World, que fundó hace 15 años, logró establecer una asociación estratégica con Waze de Israel, que fue pilar para el desarrollo de su producto, el crecimiento en Latinoamérica y finalmente su adquisición en Google. Con eso, Daniel, muy bienvenido al programa. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora voy a darle la palabra a Fernando para que pueda moderar esta conversación. Muchas gracias, Leo. Gracias, Daniel, por estar aquí de nuevo. No solo eres amigo de la casa, eres amigo personal mío desde el 88, 89, creo. Y fuiste mentor mío en mis etapas iniciales. Y bueno, tenemos una gran amistad y creo que compartimos una visión similar sobre el poder de la tecnología para transformar la realidad de nuestro continente. Entonces, con eso te doy la bienvenida y quisiera partir porque nos cuentes un poquito más sobre tu historia de emprendedor y qué haces ahora y qué hace Location World. A ver, gracias por la invitación, gracias por el privilegio de estar frente a este selecto grupo de startups. Algunos volver a verlos, a otros conocerlos ahora, para mí es una gran experiencia. No solamente para ustedes, yo también me enriquezco muchísimo de estar con gente que me llena de energía. Yo no nací emprendedor, no, para nada. Yo vine antes del mundo, creo que a algunos de ustedes le habrá pasado, bueno, quizás no. Trabajé en una multinacional
y llegué a Ecuador trabajando para una empresa muy, muy grande de Israel y fui empleado mucho tiempo. Avancé muy rápido, eso sí, crecí muy rápido dentro de la organización en la cual estuve. Me expatriaron, todo empezó en Israel, después me expatriaron a Ecuador, llegué acá medio como asesor, como llegan muchos gringos a Ecuador, pero me enamoré del Ecuador, como decía Leonardo, sí se generó una relación muy íntima entre mi persona, mi familia con el Ecuador, y llegó un momento en donde tuve un proceso muy interno, en donde decidí ya, por varias razones, dejar de servir a otras empresas. Creo que ese fue quizás el cambio, uno de los cambios más grandes en mi vida, y decir a una edad no temprana, muy avanzada, decir no más, ya no voy a vivir más la vida corporativa, no voy a vivir más el, el hecho de que otros me definen qué voy a hacer en mi vida, y yo tomar riendas de lo que va a pasar conmigo mismo. Y creo que es algo que tiene mucho en común con todos ustedes. Algunos de ustedes ya quizás pasaron experiencias parecidas a la mía, otros nacen como emprendedores, creo que tienen un gran privilegio de poder hacerlo tempranamente. Me encantaría volver atrás y empezar mucho antes, pero, pero me convertí en emprendedor, y me convertí en emprendedor alrededor del quizás del año 1995. Y bueno, me fue muy duro, al principio me fue muy duro porque cometí todos los errores habidos y por haber. Bueno, en esa época tampoco teníamos el entorno, porque cuando hoy hablamos de emprendimiento, en esa época pensaban que yo era empresario, y quizás ahí me quedó de esa época tan dura, en donde todos, por si acaso, y Fernando Rivera me hizo la primera página web de mi emprendimiento. Eh, eh, Todos pensaban, y yo en cierto momento hasta pensé que era empresario, hasta que me di cuenta que no, que era un empresario raro, era un empresario que no había nombre, no existía la palabra emprendedor. Entonces, la sensación que uno no, no cabe dentro tampoco había la palabra ecosistema, uno no cabe dentro de la sociedad trabajando con algo que uno quiere hacer solo, pero no ser un empresario. De hecho, a lo largo del tiempo llegué a la conclusión, y no llegué a la conclusión, inclusive dentro de las empresas en las cuales yo estoy metido, tengo un mantra en donde trato de transmitir de que no somos empresarios, somos emprendedores. Y hay que entender la diferencia entre un empresario y un emprendedor, que es otro tema, ¿no? O sea, no es el tema de ahora. Pero bueno, así llegué al Ecuador, así me convertí en emprendedor, y mis últimos veintitantos años me dedico a eso, me dedico a hacer lo que hacen ustedes. O sea, y de ahí, quizás dentro del contexto de la pregunta de Fernando, respecto a Location World, o sea, yo el día de hoy tengo varios emprendimientos, pero el emprendimiento al cual le pongo más presencia, diría yo, es Location World. Es una empresa que nació en Ecuador, una empresa de telemática, de IoT vehicular, de Internet of Things conectado al mundo de los vehículos. Bueno, el nombre, nuevamente, las nomenclaturas en tecnología y en servicios cambia mucho. Antes se llamaba gestión de flotas, después se convirtió en temas de autos conectados, después evolucionó a temas de transformaciones digitales muy grandes, pero la empresa nació en Ecuador, y acá hicimos los primeros pasos. Se transformó, una empresa que de hecho se transformó muchísimo,
una empresa que yo trato de generarle, aunque parezca mentira, trato de generarle mucha inestabilidad, aunque parezca loco, pero yo considero que no considero, del mundo, yo vengo del mundo, mi mundo anterior fue el mundo aeronáutico, yo vengo del mundo de la aviación, y no sé si ustedes saben, los aviones, hay aviones que son estables, hay aviones que son inestables, y hay aviones que están ahí en la mitad. Los mejores aviones, el día de hoy, todos los aviones son inestables, pero hay computadoras que los estabilizan. Entonces, la inestabilidad es algo que te permite pivotear muy bien, porque si uno es muy estable y uno hace todo muy estructurado, inclusive en temas tecnológicos, el día que uno quiere hacer un cambio, se encuentra con que hizo algo con muchas raíces, o sea, muy difícil de cambiar. Entonces, una empresa que de alguna manera le generó ciertos paradigmas que hasta a veces la gente que trabaja conmigo y comparte conmigo esta visión, son temas de muchas discusiones, pero tengo mi forma de ver de que si Google no hubiera sido tan no definido a un principio, no hubiera llegado a lo que definió el día de hoy, a lo que llegó el día de hoy. O sea, la falta de a veces no hay que definir todo, hay que dejar cosas libres, o sea, espacios de libertad para poder hacer cambios y adaptarse a situaciones. Entonces, no soy un empresario, soy un emprendedor. Location World, una empresa dedicada a temas al principio dedicados a temas de IoT y telematics, o sea, la conexión de vehículos. Y el día de hoy la empresa dio otro giro muy, muy grande, en donde el día de hoy no hablamos de soluciones, no hablamos solo de servicios, sino que hablamos en la empresa de lo que yo defino como un mega ecosistemas. O sea, la gente habla de ecosistemas el día de hoy, yo hablo de mega ecosistemas. Otra vez, o sea, quizás es mi karma, es tratar de romper todos los esquemas. O sea, yo siempre salgo con tres valores que son fundamentales para mí. La innovación, siempre lo repito y no me voy a cansar de repetirlo, aunque mucha gente lo escuchó. La innovación, la disrupción y el impacto. Uno tiene que ser innovador, definitivamente, eso muchos han hablado y mucho mejor que yo respecto a la innovación, pero considero que la disrupción es un componente muy importante del mundo del emprendimiento. Un emprendedor tiene que hacer disrupción, y lo que hicimos en Location World es dejar de hablar de soluciones y de productos y empezar a hablar de ecosistemas muy grandes. Y eso es una de las últimas disrupciones que hice con Location World. El día de hoy creamos ecosistemas, o sea, mega ecosistemas. Hemos creado uno en Argentina con la compañía más grande, la empresa más grande de Argentina, que es YPF, la empresa de combustible más grande, que es la que impacta más hacia el mundo de la movilidad. Cargan combustible en casi 4 o 5 millones de vehículos. Y junto con ellos generamos un mega ecosistema en donde conectamos a todos los players de la cadena de valor, de la movilidad, de la logística, del transporte, del mundo automotor, y generamos network effects, efectos de red, en donde todos los players sacan beneficios muy, muy grandes. De hecho, hemos creado la primera plataforma digital que conecta a todos, que tiene la potencialidad de conectar a todos los stakeholders de la cadena de valor de la movilidad. Eso es lo que hacemos en Location World, y estamos en continua inestabilidad controlada, con los riesgos que esto lleva, porque lleva riesgos muy, muy grandes, pero yo soy una persona que tomo riesgos y lo que hemos hecho es de alguna manera romper paradigmas y tratar de hacer algo que otros no hicieron. A eso me dedico el día de hoy en Location World. Además tengo otros startups en donde estoy metido, en donde trato de apoyar y ayudar, pero realmente mi presencia, el 80% de mi presencia espiritual está en Location World. Bueno, perfecto. ¿A dónde llevar esta conversación desde aquí? Porque me has abierto varias
aristas para que podemos topar. Solo para resumir un poquito en las cosas que me hizo acuerdo mientras hablaba sobre la inestabilidad, es el concepto de Nicolás Taleb, Nassim Nicolás Taleb, que habla sobre ser antifrágil, ¿no? Y que lo opuesto de frágil no es robusto, sino antifrágil, que Así es. esa habilidad de poder crecer y de tener su mejor momento ante el caos, ¿no? Que el caos te ayude a crecer, en vez de que te rompas o que simplemente resistas al caos, más bien que es cuando mayor crezcas, mejor manera crezcas. Pero esto también me lleva a mi siguiente pregunta, que es, la vez pasada en la charla, unas cosas que dijiste el año pasado que creo que a muchos nos llamó la atención y nos gustó bastante y te he escuchado repetir eso, a mí me lo dijiste desde el inicio, digamos, de mi carrera, es que la mayoría del tiempo te dedicas a pensar y empezar en grande y pensar en estrategia, lo cual es un poquito, podría sonar contradictorio para alguien que recién está empezando en las primeras etapas, con los libros de moda como Lean Startup y todo lo demás, que es más bien ir experimentando y experimentando hasta ver qué pega. Más bien tú dices, no, mejor dedicarse la mayoría del tiempo a pensar. Cuéntanos un poco más a qué te refieres con esto y cuánto tiempo dirías tú que un emprendedor, especialmente el CEO, debería dedicar a pensar en estrategia versus ejecutar. A ver, yo creo que ahí también hay paradigmas. La vida está llena de paradigmas y el tema de la acción y meditación otra vez, es un tema. Yo hablé antes de la inestabilidad, ¿ok? Hace un rato hablé de la inestabilidad y voy a dar este antesala a contestarte, Fernando. Yo hablé de la inestabilidad y eso pongámoslo sobre la mesa y lo vamos a tocar. Pero hay otro elemento que es el elemento del equilibrio, de manejar equilibrios. O sea, por un lado yo considero que uno tiene que tener inestabilidad controlada. Por otro lado, la vida nos lleva nos enseña de que tenemos que ser extremadamente equilibrados en muchas cosas. En muchas cosas hay que estar equilibrado. Cada uno tiene su equilibrio. Hay gente que el equilibrio, cuidado, el equilibrio puede ser la inestabilidad. Ojo, eso sucede también. Y eso es un estado que uno puede llegar a tener. Uno puede estar equilibrado en su vida emocional, uno puede estar equilibrado en su vida familiar, uno puede estar equilibrado en temas de trabajo, pero todo pero todo esto puede estar equilibrado, pero en ciertos elementos uno puede manejar ciertos elementos inducidos hacia la inestabilidad. Y lo que vos tocas ahora, Fernando, respecto a tiempo de pensar y tiempo de ejecutar, o tiempo de estrategias y tiempo de acción, yo creo que es algo que es extremadamente importante agregarlo esto al tema del equilibrio y la inestabilidad también. Al final de cuentas van a ver que todo se junta, todo tiene una conexión. Todos conocemos lo que es el concepto del A/B testing y la importancia de hacer un A/B testing, y a veces no hacer un A/B testing, hacer ABCD testing, ¿no? Porque hay gente que hemos logrado, o sea, yo he logrado hacer, y creo que algunos de ustedes también lo han hecho, no probar 2 cosas al mismo tiempo, sino probar 5 cosas al mismo tiempo para quedarnos con 2 y dejar 3 afuera. Son formas de acelerar, pero a veces nos equivocamos en tener el tiempo para poder pensar en estrategias. Las estrategias son fundamentales. Inclusive, la estrategia puede llegar a ser la inestabilidad. La estrategia puede llegar a ser, ante todo, ser un ser equilibrado. O sea, tratar de equilibrar todo lo que tenemos en la vida. Y ojo que un emprendedor tiene familia, un emprendedor tiene
finanzas, un emprendedor tiene amistades, y uno puede ser emprendedor y quizás el emprendimiento te come las amistades y te desconecta del entorno, porque esos son desequilibrios muy grandes que existen también. Entonces, todo hay que manejarlo de una manera equilibrada. Y la estrategia tiene un rol extremadamente importante, a mi punto de vista. De hecho, yo siempre toco el tema de la suerte y la estrategia. No solamente, o sea, la suerte, la estrategia y el talento. Realmente hay 3 variables, no son 2, son 3, en donde hay que entender, cómo estas se deben manejar. Y por un lado, yo considero de que a la suerte, y eso lo digo, lo he repetido muchas veces y lo sigo diciendo, la suerte, definitivamente existe un elemento de suerte y nadie puede decir que no. Se le puede dar muchas definiciones a la suerte. Providencia, no sé, hay quien es esotérico, le dará a la suerte articulaciones muy distintas, pero suerte es suerte, ¿ok? No voy a meterme en la parte filosófica de la palabra suerte, pero uno puede sentarse y esperar que la suerte lo ilumine. Y esa es la peor estrategia que uno puede definir. O sea, esperar que la suerte lo ayude es gravísimo. Entonces, yo siempre digo que a la suerte hay que darle solamente en nuestra vida o en nuestro emprendimiento no más del 10%. Esa es mi regla. O sea, cuando la suerte empieza a tener, lo voy a exagerar, si uno le deja la suerte el 50%, está perdido. Está perdido, completamente perdido. Porque las probabilidades de que el startup o tu vida funcione bien, no va a funcionar bien. Porque estás esperando que alguien te ayude y no estás haciendo lo que uno tiene que hacer. Entonces, a la suerte hay que darle el 10%. Al talento, que es otro elemento más, o sea, nosotros todos nos basamos en talento, o sea, todos los startups que ustedes nos contaron, o sea, me contaron ahora de lo que están haciendo, son porque tienen talento. Ustedes son gente con mucho talento. Un emprendedor tiene talento, porque si no, no sería emprendedor. Es fundamental. Y se junta con talento también, se junta con sus socios, que son gente, trata de buscar gente de talento. Pero al final de cuentas hay que entender de que somos limitados, somos seres limitados. Y nosotros, por ejemplo, yo soy una persona en donde reconozco especialmente los temas en donde no tengo talento. Y la importancia, parte de la estrategia es definir en dónde uno no es bueno. O sea, quizás hay mucha gente que se llena de pompas de lo que es bueno. Yo creo que es al revés. Uno tiene que llenarse de entendimiento interno en dónde están nuestras limitaciones y en qué no somos buenos. Y eso hay que anotarlo. No sé, hay muchos libros sobre esto, pero anótenlo, ténganlo siempre presente frente a ustedes en qué no son tan buenos, inclusive no tener un ego tan grande, decir, o sea, anotarnos en qué somos malos. Y al talento de uno también hay que dejarle el 10%. O sea, no más, porque uno puede ser bueno en ciertas cosas, pero muchas cosas nos falta. Y por eso nos asociamos, por eso tenemos socios, por eso se generan alianzas, por eso se generan un montón de cosas más, porque solo no podemos. Entonces, la suerte 10%, al talento 10%, y el tercer elemento es la estrategia, de acuerdo a mi filosofía. A la estrategia hay que darle el 80%. Es decir, 10% a la suerte, 10% al talento y 80% a la estrategia. ¿Y por qué? La explicación es muy simple. Porque no siempre vamos a tener suerte. No siempre nos van a funcionar las cosas como queremos que nos funcione. Es una realidad. O sea, las cosas no se dan como uno sueña. Y por eso no hay que dejar de soñar. O sea, hay que seguir soñando, más todavía. Pero al final de cuentas se nos da, por suerte, se nos tiene que dar el 10. ¿Y cómo completamos esa falta de suerte? Con estrategia. La estrategia nos permite completar y preparar y hacer que las cosas se den como uno quiere que se den. Porque si uno se sienta y espera que las cosas se den, o que nuestros clientes, o que nuestros asociados, o que nuestro mercado haga lo que él tiene que hacer, es dejar las cosas a la suerte. Entonces, a veces hay que
hay que generar caminos para que otros pisen esos caminos y vayan por esos caminos. Eso es hacer estrategia. Eso es definir estrategia. O sea, uno puede compensar la falta de suerte con mucha estrategia. Y la falta de talento es exactamente lo mismo. O sea, uno no puede tener talento para las finanzas, otros tienen talento para las finanzas, algunos no tienen talento para el tema tecnológico, otros tienen talento solamente para pensar muy bien y generar muchas estrategias, y no es bueno en la parte ni tecnológica, ni financiera, ni manejo de riesgos. Y yo creo que cuando uno maneja la estrategia correctamente, lo que hace es, primero, detectar su falta de talento, nuestra falta de talento, y juntarse y buscar los talentos que nos complementan. Y eso es pura estrategia, al final de cuentas. Otra vez, volvemos a la estrategia. Entonces, la estrategia es fundamental. Fundamental para complementar la falta de suerte y la falta de talento. Y ahora, respecto al tiempo, Fernando me preguntaba respecto al tiempo. Yo tengo mi regla personal, no siempre funciona bien para todos, cada uno tiene sus realidades, pero mi óptimo es 80-20. Es decir, 80% del tiempo dedicarse a... Y ojo, eso no quiere decir que el 80% de la vida del emprendedor se va a dedicar a sentarse en una playa a pensar y a definir estrategias, pero la importancia, yo no estoy hablando, quizás hay que mezclar acá entre la importancia y el tiempo, ¿ok? Son dos cosas distintas, porque la importancia es 80% del tiempo hay que ponerle a la estrategia y el 20% a la ejecución. Claro que si seguirían esta regla y la transfieren al eje de tiempo, no van a poder llegar no hubiéramos podido llegar ninguno de nosotros a tener un performance como emprendedores correcto. O sea, obviamente, si solo haríamos el 20, pero la importancia, más que el tiempo, la importancia es fundamental dedicarse a definir estrategias correctas y entender dónde tenemos nuestras debilidades, dónde tenemos, o sea, hacer esos FODAs. Y hay muchos métodos el día de hoy, no solamente el FODA es solamente uno de ellos, pero sí dedicarnos a pensar, dedicarnos a entender en qué territorio estamos pisando, entender cuáles son los enemigos que tenemos, porque siempre hay enemigos. A veces el tiempo es un enemigo, a veces la competencia es un enemigo, a veces la competencia es una bendición. Ojo, para que no me malinterpreten, ¿no? El tiempo no. El tiempo, el tiempo también puede llegar a ser una bendición también, pero todo es muy fluido en la vida, todo es muy fluido. Pero si uno no se sienta a definir exactamente cuál es la estrategia y por dónde va a caminar y deja que todo se haga porque se tiene que hacer, por sí solo, por acto divino, están cometiendo el más grave de los errores. Súper importante definir estrategias claras. Y ojo, las estrategias no están escritas en acero inoxidable. Las estrategias de hecho, deben cambiar todo el tiempo, deben adaptarse a la realidad. Y ahí se va mezclando un montón nuevamente, se empiezan a mezclar muchos criterios como los que hablaba antes, la inestabilidad, el equilibrio, el tiempo, la importancia, o sea, la estrategia, la suerte, el talento. Al final de cuentas, la vida del emprendedor es una vida muy compleja. Yo decía el otro día de que quizás el trabajo más, luego de ser ama de casa, el trabajo más importante, más complejo que hay, después de ser ama de casa, después de ser una mujer, y ojo, yo en eso soy muy directo, o sea, yo creo que la mujer, hay una inequidad muy grande, este mundo está lleno de inequidades, y la labor, lo que parece ese trabajo tan banal de ser ama de casa, quizás es el trabajo más complejo que existe. Bueno, se pone a analizar a profundidad. Pero el segundo trabajo más complejo, después de ser astronauta y después de ser otras cosas más que son complejas, pero dentro de lo que vivimos nosotros, la decisión de ser emprendedor es muy compleja. Muy compleja. Es una labor muy compleja, un trabajo muy complejo, porque requiere de todo esto que hablaba antes. Así que para ir cerrando el tema, 80% de la importancia dedicarse a definir estrategias, ejecutar una vez
bien, fuerte, y ahí sí darle mucho tiempo, pero cuando la estrategia está bien definida y no patear la pelota para todos lados, porque el arco está en una sola dirección y la pelota tiene que entrar al arco y no vamos a ponernos a patear para el costado, sino hay que patear hacia donde hay que patear. Pero 80-20 en tiempo, en importancia de estrategia y ejecución, y 10-10-80 entre lo que es suerte, entre lo que es talento y lo que es estrategia. Nuevamente vuelve la estrategia a tener un rol muy importante de acuerdo a mi filosofía de vida. La verdad es que deberíamos haber hecho esto como de 3 horas porque se me van a quedar muchas preguntas en el tintero, pero... O debo contestar más rápido todo. No, está genial. Sigamos con lo de la estrategia y lo de la visión, porque creo que una constante tuya en tu andar como emprendedor desde que me acuerdo es, y aquí hay un par de startups que no son ecuatorianas y que están pensando en voltear a ver al Ecuador tal vez como un lugar para hacer experimentos y validar sus estrategias. Pero una constante tuya siempre ha sido la de pensar en grande y no ver al Ecuador o al mercado local como el gran objetivo, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre eso, cómo ves tú al Ecuador y la importancia más que todo de, como mensaje para los emprendedores, en pensar en grande, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Ecuador es un país riquísimo, o sea, lleno de riqueza, botado en los campos, botado en los ríos, o sea, hasta en las ciudades hay riqueza. Y todo el mundo dice que Ecuador es un país subdesarrollado, es un país pobre y es un error gravísimo. Ecuador es un país extremadamente rico. ¿En qué? En posibilidades, en probabilidades, en naturaleza, en biodiversidad, en un montón de cosas. Pero es un país muy pequeño y es un país que, desgraciadamente, sufre de lo que sufren hasta los países más desarrollados, con gente inepta, manejada por gente inepta históricamente, y donde toca la política viene el deterioro y la pudrición. Entonces, definitivamente, Ecuador sufre de lo mismo que sufre una superpotencia como Estados Unidos o como Rusia, cuando llega gente que eh, arruina todo y no, arruina no haciendo. O sea, hay gente que no hace y ahí es cuando arruina. Pero cuando uno se pone a ver en esencia, y a mí me tocó ver la esencia de Ecuador, porque tuve una realidad que vine a vivir a Ecuador hace muchísimos años y me puse a emprender y me puse a ver, ok, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué mercado más chiquito? O sea, ¿qué mercado no desarrollado? O sea, muchas quejas, o sea, muchas quejas. O sea, yo también pasé ese proceso de decir, oye, no puede ser, mi primer emprendimiento fue terrible, o sea, me pegué con todos lados, o sea, me funcionó bien todo, pero no gané un centavo, perdí plata, puse mi familia en riesgo, todos mis ahorros de toda mi vida corporativa los perdí, invirtiéndolos, y de repente dije, un momento, ¿dónde estoy parado? O sea, ¿en qué país estoy? Y ahí llega la conclusión de que hay dos maneras de vivir. Hay gente que se la pasa llorando, y yo hubo una época en donde yo lloraba de que no me funcionaban las cosas, pero de ahí nace otro dicho que yo siempre lo digo, es una de dos, o lloramos o vendemos pañuelos. O sea, hay dos formas. Uno puede llorar, pero uno también puede vender pañuelos. Entonces, bueno, señores, hay que dedicarse a vender pañuelos. Si todos lloran, bueno, está bien, que lloren. Nosotros los emprendedores no podemos llorar. O sea, sí podemos llorar. Podemos llorar por cosas que nos pasan, pero no podemos llorar por cosas que pasan alrededor nuestro. Entonces, el tema de Ecuador es, yo detecté, no en una etapa al principio, sino detecté después de hacer algo. No es que me levanté una mañana y tuve una iluminación de que Ecuador es un gran laboratorio, no, no tengo el talento ni tengo la capacidad para poder haberlo hecho anteriormente. Luego de un proyecto muy grande que hice
con General Motors, el tema de, muchos conocen el tema de Chevistar en Ecuador, otros, ahora ya se llama OnStar, que es el nombre que tiene General Motors en Estados Unidos, que es la solución telemática de los carros de GM. Todos los carros de General Motors vienen con el espejo con 3 botones y ahora ya con aplicaciones. Pero en ese momento lo que hice es armar un proyecto en el patio trasero de una gran corporación. General Motors es una corporación que tiene base en Detroit, con autos en todo el mundo, con fábrica en todo el mundo, y tuve la oportunidad de armar un proyecto acá en Ecuador que es la planta de producción más chiquita que tiene General Motors en todo el mundo. Es decir, es el patio trasero de la gran corporación. Hice el proyecto, me salió muy bien, luego lo expandimos a Colombia, Venezuela, pero de ahí me di cuenta, ahí recién me di cuenta de que miré para atrás y dije, momento, algo pasó acá. O sea, no puede ser, bueno, esa compañía la vendí, esa compañía se valoró en $80 millones en el año 2005, algo bien inaudito, o sea, y logré venderla, y por si acaso, que no se imagina, o sea, ustedes saben de que cuando uno vende no es que se queda con los 80 millones porque tuve que levantar tanta plata que me diluí y quedé con ese, o sea, con la participación que tenía, por si acaso. Pero ahí me di cuenta, mirando para atrás, lo que hice es simplemente crear lo que yo llamo un efecto laboratorio. O sea, usé al Ecuador como un laboratorio, General Motors piensa que me dio un proyecto, yo pensé de que yo usé a General Motors de alguna manera, de una forma de vista muy positiva, no negativa, ¿no? O sea, usé la oportunidad de General Motors, usé a Ecuador como un mercado, yo considero que Ecuador tiene un mercado relativamente pequeño a otros países, pero es un mercado muy dócil, es un mercado muy dócil, es un mercado que nos permite cometer errores, que hay países en donde uno comete errores y no logra pasar el primer error porque el mercado lo destruye. Eso pasa en Chile, eso puede pasar en Colombia. Colombia también es un mercado en donde cuando uno comete errores, severos errores, no te perdona y te mata. Que no hablemos de países como México o como Estados Unidos, ¿no? Pero Ecuador tiene eso. Ecuador primero tiene gente buena, o sea, y en la esencia es muy buena la gente en Ecuador. Lo que estamos viviendo ahora en Ecuador en la realidad son esas olas que hay en todos los países latinoamericanos, pero yo hablo de esencias, hablo del fundamento del ecuatoriano. Es una persona que perdona el error, te da la oportunidad de mejorar, te da la oportunidad de cambiar, y eso no te permite cualquier mercado. Entonces, Ecuador tiene, para el ecuatoriano, tiene esa gran posibilidad de tener un mercado donde uno lo conoce, uno puede moverse, uno puede cometer errores, pero no te hacen la cruz y se acabó. Y para los que están afuera, el mercado ecuatoriano es un mercado muy interesante, es un entorno muy interesante para hacer pilotos o MVPs muy grandes, muy grandes, es decir, relativamente lo que uno podría hacer en otros países. Y por otro lado, es un país en donde uno todavía sigue estando debajo del radar. Es decir, a veces es importante estar debajo del radar. Y no, hay mucha gente que tiene como filosofía el show off. Yo personalmente soy exactamente al revés. Yo considero de que el emprendedor no puede hacer show off. O sea, hay paradigmas acá también. Si uno quiere levantar capital, tiene que hacer show off, pero si uno tiene que hacer un MVP, tiene que cuidarse mucho y estar muy por debajo del radar para que los errores no se visualicen de una manera y se amplifiquen, al contrario. Entonces, Ecuador tiene, Fernando, esa gran bondad, que es un mercado pequeño, relativamente pequeño, con gente que es capaz de participar, o sea, uno lo puede hacer participar, uno puede mejorar, el mercado te la perdona, los errores quedan bien, no ocultos, pero simplemente no trascienden. Y eso es a lo que yo llamo el efecto laboratorio que tiene Ecuador, que es increíble. Entonces, hay que aprovecharlo. O sea, es una gran oportunidad. No todos los países te permiten eso. Y bueno, yo diría que lo otro es que es tan diverso también culturalmente que a la final termina pareciéndose a otros mercados
de Latinoamérica, y entonces si es que funciona aquí, sabes que con ciertos cambios te puede funcionar en otras partes. ¿Cómo has atacado tú eso de la expansión regional? Anteriormente también hablaste sobre la importancia de asociarse y las alianzas, pero ustedes ahora están en más de 9 países de Latinoamérica, tienen millones de carros conectados, alianzas con YPF y empresas monstruosas. Cuéntanos un poco sobre eso, su visión de expansión internacional. A ver, o sea, todavía no tenemos millones de autos conectados, pero los vamos a tener para guardar la proporción real. A ver, primero que esta pregunta tiene mucho que ver con la anterior. Ecuador es un gran laboratorio y acá uno puede llegar a hacer muchas cosas que en otros países no puede hacer. Pero una vez que uno ya tiene sus soluciones, su plataforma, su estrategia y validó, es otra cosa que yo lo veo extremadamente importante, un mercado como el ecuatoriano te permite hacer laboratorio. ¿Para qué? Para hacer validaciones, para validar. Validas la parte tecnológica, validas la monetización, validas muchas cosas. Entonces, llega un momento donde hay un equilibrio donde uno tiene que decidir, ok, ¿sigo validando o me expando? Y esa es una decisión muy crucial en la vida de todo emprendedor. O sea, una de las preguntas más usuales de emprendedores que me hacen a mí es, ¿qué hago? ¿Sigo mejorando mi producto o me expando? Y la respuesta, no hay una respuesta, cada uno tiene que llegar a su propio equilibrio y ver cuál es el momento de expansión, pero el momento de la expansión hay que nuevamente voy a juntar contexto de los mismos definiciones que hablamos anteriormente, hay que definir, ahí sí la estrategia es fundamental, ahí sí el que no tiene estrategia se cae y se destruye. La expansión es pura estrategia, porque uno tiene un producto, uno tiene la validación de la monetización y tiene que decidir a dónde lleva, a qué mercado lleva sus. Y ahí sí, todo lo que dije antes, 80, 20, 10, 10, 80, en la expansión es el lugar, quizás es el punto de inflexión más importante de la implementación de todos los parámetros anteriores. Cómo cada startup es distinto, cada emprendimiento es distinto. Yo pienso que en eso no hay un copy-paste, al contrario, hay que analizar muy bien el contexto de cada uno y decir, haz lo que hice yo, a veces es un grave error. Hay que analizar muy bien en qué situación está cada uno de los emprendimientos. Pero en mi empresa, lo que hicimos es, primero, sí estudiar mucho los mercados, sí estudiar 3 elementos. A ver, uno está acostumbrado a tener negocios tradicionales, hacer negocios tradicionales y de crecimiento orgánico. Eso es lo normal. Y lo que uno tiene que buscar es hacer negocios, o sea, hacer emprendimientos no tradicionales, o sea, ahí viene el tema de la disrupción y de la innovación, y buscar crecimientos que no sean incrementales, que sean exponenciales. Siempre o sea, es un grave error que tenemos los emprendedores, que todos los emprendedores, o sea, tratamos de crecer despacito. Y uno crece despacito, despacito, pero sí, es importante crecer despacito, pero uno tiene que saber en qué momento tiene que transformar su negocio de un negocio incremental a un negocio exponencial. Y ahí o uno se queda siendo incremental o uno pasa a ser exponencial. Y ese es el tema de la expansión a otros países. O sea, yo creo que el tema de expansión es no ir a abrir solamente una operación para copiar lo que uno tiene, lo que hizo en Ecuador y hacerlo solo en Ecuador. Hacerlo en Colombia, hacerlo en Perú, hacerlo en México. Uno tiene que ir un poco más allá. Y un poco más allá es buscar el camino para transformar el negocio de uno en un negocio exponencial. Y ahí es donde uno define cómo maneja su expansión y qué riesgo está dispuesto a tomar para llevar una expansión. ¿Por qué? Porque hay gente que puede llegar a decir, ok, yo primero empiezo con los países pequeños, parecidos al Ecuador, en el caso mío, parecidos al Ecuador, como fue Colombia, como fue Perú, que son países muy parecidos, y después me voy a países muy grandes como Argentina, como Chile, como México. Y hay otros emprendedores que dirán, no, yo me voy a la boca del lobo, me voy a México, me voy a Estados Unidos,
Y no quiere decir que no van a tener éxito, ¿eh? Puede ser que tengan. Es un tema de estrategias. Es un tema de estrategias. Entonces, mi caso personal fue, primero, traté de expandirme a un país de los más grandes que hay, que fue México, como les conté antes, un papazo terrible. O sea, me tuve que replegar rápidamente y entender, muy rápidamente, y entender de que tengo que expandirme a Colombia, en mi caso, a Colombia y a Perú. ¿Para qué? Para validar, para hacer una etapa adicional a mi laboratorio. O sea, para conquistar dos mercados, entender cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y una vez que mis productos y mis servicios y mis soluciones estuvieron aceptadas por estos dos mercados, hacer una transformación muy grande a generar estos ecosistemas. Ya no hablar lo que hablaba antes. Entonces, ahí me expandí a Argentina y me expandí a Chile para no traer soluciones y productos, para generar ecosistemas grandes. Y ahí hice yo mi transición de negocios incrementales a un negocio exponencial. Y mi recomendación es siempre tener en la cabeza de que si logramos hacer de nuestro emprendimiento un negocio de crecimiento exponencial, es exactamente lo que necesitamos. Y si estamos buscando un éxito, seguramente quien nos va a comprar la compañía lo va a comprar porque tenemos un negocio de crecimiento exponencial. Entonces, el tema de la expansión tiene una relación directa a eso. Eso no se puede hacer en Ecuador. Ni se puede hacer solo en Miami. No, eso hay que hacerlo, hay que expandirse regionalmente y globalmente. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí, pero nuevamente, cuidado con hacer copy-paste porque cada emprendimiento es distinto y para eso hay que manejar mucho la estrategia para saber hacia dónde expandirse, pero es fundamental, hay que hacerlo. Y ahí viene el tema de pensar, o soñamos en pequeño, o soñamos en grande, o pensamos en chiquito, o pensamos en grande. Hay que pensar en grande, con los pies en la tierra, y uno no puede pensar como emprendedor de que voy a hacer un emprendimiento para Ecuador, para Colombia, para Perú. No, ese sí que es un gravísimo error. El emprendimiento que nosotros hacemos tiene que ser un emprendimiento por lo menos regional, por lo menos, si no global. Pero uno tiene que también tener las agallas de decir no, o sea, yo no voy a hacer esto para que lo usen en 2, 3 mercados. Entonces, la expansión es crítica, importantísima y creo que es uno de los temas donde más hay que meterle cabeza en estrategia antes de ejecutar. Ahí sí es 80-20 real en la expansión. Bueno, perfecto. Estamos sobre el tiempo, tenemos 5 minutos. Quisiera abrir a preguntas. No sé si vamos a tener muchas, pero Estefanía pregunta, hola Daniel, en la actualidad vemos startups que abren operaciones en otros países sin aún tener participación del mercado local. ¿Qué piensas al respecto y si no lo ves necesario para dar el salto? A ver, yo creo que hay startups que se expanden a mercados, pero ahí entra un elemento que quizás Fernando me lo nombró al principio y yo no logré contestarle, pero tiene que ver. Ahí creo que el elemento clave son alianzas estratégicas. O sea, uno se puede expandir, o sea, uno podría llegar a expandirse a mercados, a muchos mercados muy grandes, y no tener participación, pero ahí entra el tema de las alianzas. Yo soy un vehemente, creo vehementemente en que el secreto está en las alianzas, en los joint ventures, en juntarse con players importantísimos en el mercado y compensar nuestras debilidades de no tener participación de mercado a través de unirse con grandes players que no tienen lo que tenemos nosotros. Simplemente tenemos que buscar quién es el que le falta lo que tenemos nosotros. Y esa es parte de la estrategia. O sea, hay que ir a buscar quién es el que más se beneficia de lo que nosotros tenemos y ellos no tienen. Parece algo muy chiquito, parece algo muy banal, pero puede ser la disrupción completa en que un negocio, en que un emprendimiento de ser incremental pasa a ser exponencial. Porque si logramos encontrar el gran player que le falta lo chiquito e inteligente que nosotros tenemos, y con una buena negociación y con una buena estrategia y con un buen concepto, podamos compensar la falta de penetración de mercado. Así que creo que es multivariable.
Pero el tema de las alianzas es fundamental. Creo que tenemos para una pregunta más. ¿Alguien quiere alzar la mano? Andrea tenía una pregunta. Sí, justamente del tema de las alianzas. Entonces, Daniel, si puedes profundizar un poquito, porque veo que Martín también tiene una pregunta, pero profundizar sobre ya action points, sobre cómo aproximarse a las alianzas, creo que puede ser importante. Sí, la alianza es fundamental, Carmen, y para uno hacer un approach a una alianza, uno tiene que saber en qué uno es, nuevamente, vuelvo a lo que dije al principio, en qué uno tiene debilidad y en qué uno tiene fortaleza. Y para ir a una alianza, uno tiene que, uno tiene que analizar las debilidades, sí, pero acá al revés, uno tiene que cuantificar muy bien nuestras fortalezas. Y a la alianza uno tiene que ir con mucha fuerza, con mucho poder. Cuando digo poder, no de arrogancia, sino poder real de qué soluciona uno con su emprendimiento, con su idea. Y a trabajarle mucho, conceptualizar muy bien, o sea, presentar con mucha potencia lo que uno tiene. Y ahí sí, en la alianza uno tiene que venir con, nuevamente, no con arrogancia, pero sí con mucha fuerza de decir al aliado que uno queremos traer a la mesa o queremos aliarnos con él, yo te resuelvo esto que vos no tienes, yo te puedo hacer un cambio que vos no puedes hacer, yo puedo llegar a generarte una transformación que vos no vas a poder generar, etcétera, etcétera. Y esa es el approach correcto, porque alianza no vas a hacer con un pequeño y con un mediano, o sea, porque es perder tiempo. Otra vez, o sea, si la alianza lo vas a hacer con alguien de tu estatura, de ganas te vas a aliar. Y si vas a apuntarle a un mediano, estás perdiendo tiempo, porque ¿para qué te vas a...? O sea, si ahí si te vas a una alianza, busca siempre al más grande de los grandes y busca siempre al que le falta lo que uno tiene. Y hay que llegar a él y hay que llegar a tener ese escenario que a veces son los 5 minutos de gloria que uno tiene de que te escuchen y a veces hay que pelearla muy duro para que te escuchen. Pero bueno, uno tiene que venir con mucha fuerza, apuntarle al aliado más grande, pero al aliado más grande con la debilidad más grande en donde nosotros estamos. Y creo que esa combinación es la combinación de oro para poder llegar a una alianza de gran dimensión. Martín. Daniel, rápido, una pregunta sobre un programa de referidos. ¿Tú recomiendas o cómo empiezas a crear un programa de referidos para acelerar ese crecimiento? No sé si ustedes previamente dijeron, ok, en Location World le vamos a dar un mes gratis a la persona o algún tipo de estrategia que nos puedas aconsejar para aumentar las clientes. A ver, yo pienso que es un tema, no tengo una respuesta para dártela así en 3 minutos, pero yo creo que es importantísimo generar un esquema de ese tipo. Siempre es importante. Nuevamente, todo depende de cada emprendimiento, de cada startup, y no te puedo dar cuál es el camino porque cada caso es distinto, pero sí es importante generar esquemas de ese tipo, o sea, eso es fundamental. Pero no tengo una respuesta para decirte cómo hay que hacerlo. O sea, es importante, es importante. A veces es importante, en el peor de los momentos, cuando uno necesita más ingresos, dar gratis. ¿Por qué? Porque eso puede traerte muchísimo beneficio. Pero nuevamente, es un riesgo. Entonces, cuando hablamos de riesgos y beneficios, para mí es muy difícil dar una respuesta así tan tajante, decirte hay que hacer A, B, C. De hecho, yo creo que en el mundo del emprendimiento no hay fórmulas. Hay gente que ha tenido la capacidad de escribir libros espectaculares. Y hay libros muy buenos en emprendimiento. Y hay gente que ha generado fórmulas. Para mí es muy difícil generar fórmulas genéricas. Yo creo que cada emprendedor es un mundo, cada uno tiene vicisitudes muy distintas. Si nos juntamos, creo que lo que hace Buen Trip es genial porque ayuda muchísimo a que hablemos juntos y compartamos nuestras experiencias y poder recomendar, pero cuidado con las fórmulas, con los magos que tienen fórmulas o con aquellos miembros o sea,
gente que está en el mundo del emprendimiento, que se la sabe todas y te dice, no, hay que hacer esto y esto. No, no, cuidado con ese tipo de mentorías, son complicadas. Lo mejor que puede hacer un emprendedor es primero escuchar, o sea, y entender, y ahí decir qué uno piensa, pero las fórmulas mágicas no existen. La magia lo hace uno como emprendedor con el equilibrio, con el riesgo, con todos estos elementos que hablamos durante la última hora. Genial, Muchas bueno, gracias, Daniel. por respeto al tiempo, muchas gracias, Daniel. Creo que ha sido una excelente charla, espero que todos hayan aprovechado. Y nada, comprometerte a seguir apoyando al ecosistema emprendedor, el ecosistema de Buentrip, que ahora cada vez está volviéndose más regional. Sin nada más, Leo, no sé si quieres despedirnos. No, yo quiero, antes que se despidan, yo quiero felicitarlos porque en este país, en Ecuador, hay solo dos ecosistemas que realmente han demostrado que están aportando y están generando valor agregado. Uno es Endeavor y el otro es Buentrip. Yo creo que es lindo cuando vienen con experiencia y con dinero de Nueva York y con una network tan grande como ellos tienen hacer, pero creo que mucho más valor tiene lo que hace Buentrip, porque ha sido base a un sueño y para mí, Buentrip no es una aceleradora ni es no, para mí es un startup, o sea, al final de cuentas es un gran startup. Lo que pasa que no es un startup convencional, es un startup completamente disruptivo. Entonces, yo creo que el valor de lo que hace Buentrip está muy por encima, porque es a músculo propio, es a base de sueños, a base de resiliencia, porque Fernando le tocó lidiar con todo el mundo y en contra de todo el mundo, y creo que todos los que están en Buentrip, Carmen, Gabriela, todos están trabajando, Leonardo, están trabajando en contra de la marea. La marea viene para un lado en este país, y ustedes están remando para el otro. Y le están ganando. Así que, Ya me vas a hacer llorar en vez de vender pañuelos, Daniel. no, Es que muchas gracias por esas palabras. Sí. Muchas gracias a ustedes. Sí, Daniel, de verdad estamos tremendamente agradecidos por tu tiempo, por tu conocimiento. Me consta que el tiempo no ha sido suficiente para todas las conversaciones que podríamos tener, entonces simplemente quiero que sepas que nuestras puertas están abiertas. Si quieres conocer más a los founders, tenemos espacios para que tengan conversaciones aquí en el futuro. Vamos a tener pitch practice, vamos a tener muchas instancias. Entonces, de Buentrip para ti, Daniel, estamos felices siempre de colaborar con tu tiempo, de tener tanto conocimiento, y sabemos que ves un mundo con muchas más jugadas que lo intentamos simplificar por efectos de tiempo, pero que definitivamente hay mucho detrás de cada palabra, y nuevamente estamos muy agradecidos por este pequeño espacio que has tenido con nosotros. El gusto es mío, gracias a ustedes. Y Gracias, Daniel. suerte a todos los emprendedores. Denle duro que al final la retribución vale. El sufrimiento vale. Gracias, Daniel. Bueno, Estaremos en contacto. gracias, Carmen, gracias, Chao, con Fernando, a todos todos. ustedes. Muchas gracias. Leonardo. Chao. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao. Chao.